Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar de modificadores de acceso a nivel de clase, pero sobre todo a nivel de atributos y de método. Recordemos que Java nos proporcionaba 4 tipos diferentes de modificadores de acceso: público, privado, protegido y el llamado por defecto, que era equivalente a no poner ningún modificador. En esta tabla podemos ver dentro de los diferentes niveles de agrupamiento de código, una clase, un paquete, una subclase. Todavía no lo conocemos, pero es buen momento para que hablemos de modificadores de acceso. Una subclase será una clase que herede de otra clase. En el próximo capítulo, en el próximo bloque, hablaremos sobre herencia. Y el mundo en general, es decir, cualquier otra clase que estuviera en otro paquete diferente, ¿no? Dentro de esos 4 ámbitos podemos definir o utilizar algunos de los diferentes modificadores de acceso. Fijaos en los distintos colores, ¿vale? En los que sí se puede acceder y no. Una clase, un atributo o un método que esté declarado con modificador public podrá ser accedido desde cualquier sitio, ¿vale? Cualquier método, por ejemplo, de esa clase podrá acceder a él si fuera, por ejemplo, un atributo. Cualquier método de cualquier clase de su mismo paquete también podría. Una clase que heredara de él también podría. Y cualquier otro método de otra clase que estuviera en otro paquete diferente, ¿vale? Incluso escrito o por escribir, podría acceder a él. En el caso de los atributos, por ejemplo, o métodos que tuviéramos como protegidos, como protected, ¿vale? Podrían acceder los mismos que antes, pero solamente descartamos a cualquier otra clase que estuviera fuera del paquete donde hemos definido la clase. Es decir, que el modificador protegido permitiría que cualquier, sobre todo viene orientado para herencia, ¿no? Que cualquier clase que heredara de la nuestra pudiera acceder a él, pero no solamente eso, sino cualquier método de otra clase de nuestro paquete también podría acceder a él. Hablaremos de manera más profunda sobre el modificador protected cuando hablemos de herencia. En los primeros ejemplos no utilizábamos ningún tipo de modificador, ¿vale? Y bueno, pues declarábamos una clase poniendo directamente class o los atributos, incluso en algún ejemplo de lo último, si lo he hecho demasiado rápido, es posible que se me haya escapado y lo haya puesto sin modificador. Bueno, eso implica que va a poder ser accedido desde la propia clase donde defina, supongamos que es para un atributo, la propia clase, cualquier método de la clase y cualquier método de otra clase del mismo paquete también podría acceder a él. En tanto en cuanto ponemos o utilizamos el modificador privado, solamente la propia clase podrá acceder a ese método o ese atributo. Como podemos comprobar, los modificadores de acceso nos pueden ayudar a modular el nivel de encapsulación que queremos aplicar a diferentes atributos, métodos o incluso clases, ¿no? Hablemos individualmente ahora de clases, de métodos y de atributos. Hablando de clases, la mayoría de las clases con las que nosotros vayamos a trabajar, la mayoría de las clases que vayamos a implementar, casi siempre serán públicas, ¿no? Por lo menos con lo que sabemos ahora. O incluso pues serán clases que no tengan modificador, pero ya digo, sobre todo serán clases públicas. De serlo, cualquier persona podría utilizarla, es decir, nosotros dentro de nuestro programa, o si estamos programando otro tipo de código orientado a que sea una librería de soporte o haciendo código de soporte para linkar a otro tipo de proyectos, pues cualquiera podría utilizar las clases, ¿no? Si no le ponemos modificador, solamente podríamos utilizarlo con clases del mismo paquete, ¿no? Ya digo, lo normal es que trabajemos con clases que sean públicas. Sin embargo, al hablar de métodos, empezamos a poder matizar. Si bien la mayoría de los métodos de una clase son públicos o suelen ser públicos, recordemos la imagen del iceberg
en la que, bueno, la encapsulación nos decía que los objetos interaccionaban entre ellos mediante pasos de mensaje, es decir, mediante invocaciones a métodos. Sí es verdad que tenemos que plantearnos escoger siempre la versión más restrictiva, es decir, tenemos que ser muy celosos a la hora de hacer la encapsulación. Ya digo, la mayoría de los métodos serán public, incluidos los constructores. Los constructores van a ser, en el 99% de las ocasiones, van a ser públicos. Pero es verdad que podremos plantearnos la posibilidad de utilizar o de definir métodos que harán operaciones auxiliares, intermedias, que nos podría interesar marcarlos como privados. Algún ejemplo podéis encontrar en código que ya hemos visto, como en el juego de hundir la flota, en el que poníamos algunos métodos que no se iban a trabajar directamente o que no se permitían invocar porque eran operaciones auxiliares y estaban marcados como privados. Como digo, siempre intentaremos escoger la versión más restrictiva posible y si tienen que ser public, que ya digo que la mayoría de las veces lo serán, pues los podríamos marcar como públicos. A nivel de atributos sucede lo contrario, y es que en la gran mayoría de las ocasiones los atributos serán privados en de la encapsulación, salvo para las constantes que usualmente las constantes, para poder utilizarlas no solamente dentro de nuestra clase, sino como comparación fuera de ellas, las podríamos marcar como públicas, ¿no? Hay que tener una muy buena razón para no usar private como el modificador de acceso de un atributo, ¿no? Ya que, bueno, el uso de atributos públicos y no acceder a ellos a través de métodos hace que el código sea o esté muy acoplado y por tanto limita la posibilidad de que nosotros modifiquemos ese código en el futuro, lo que se conoce como la refactorización, ¿no? Es decir, bueno, pues poder modificar cómo ese código trabaja por dentro sin que afecte a la gente que lo utiliza, ¿no? Porque si cambiáramos el tipo de dato de esa variable o si cambiáramos el nombre de esa variable dentro del objeto, todo código que lo utilizara por fuera también tendría que ser modificado. Sin embargo, si cambiamos el nombre, pero siempre accedemos a ella a través de métodos, tendríamos que modificar solamente el cuerpo de esos métodos, pero quienes lo utilizaran, pues no tendrían que modificar su código, ¿no? Con lo cual, mi recomendación es que siempre trabajemos con atributos en la medida de lo posible privado, ya digo, salvo que tengamos una muy buena razón para trabajar con atributos públicos. Vamos a ver un ejemplo de, bueno, varias clases con diferentes tipos de modificadores, tanto a nivel de clase, que estén en el mismo paquete, que estén en diferentes paquetes y cómo podrían interaccionar. Supongamos que tenemos este código. Como podemos ver, tenemos tres paquetes diferentes, uno llamado paquete C, otro llamado modificadores y otro paquete que tiene dentro un subpaquete que se llama modificadores.paquete A. ¿Vale? Recordemos que teníamos la posibilidad de usar público, privado, protegido y por defecto. Como no vamos a tener herencia, en ningún caso vamos a usar protegido, ¿vale? Vamos a usar público, privado y por defecto, ¿vale? Comencemos por la clase A. La clase A está definida en el paquete A, que es un subpaquete de modificadores. Su modificador de acceso es por defecto, es decir, que todas las clases del mismo paquete podrían acceder a esta clase A y además su método y sus propiedades están definidas también con el modificador por defecto. Es decir, cualquier clase de ese paquete podría acceder a ellas, ¿no? Si intentamos desde una clase que está ubicada en otro paquete, aunque sean paquetes que estén relacionados, ¿no? Paquete A es un subpaquete de modificadores. Si intentamos acceder a ella desde fuera de su paquete, directamente ya Eclipse nos indica que no es posible acceder, porque no está definida dentro del mismo paquete. Si creáramos otra clase nueva dentro de este paquete y quisiéramos crear una nueva instancia de A como propiedad de esta clase D,
sí que podríamos, ¿vale? Porque están dentro del mismo paquete. Dentro del mismo paquete sí que podemos usar A. Esto en el caso de A. La clase B está dentro del paquete modificadores. Se parece mucho a la clase A, ¿vale? Y siendo como es con modificadores por defecto, sí que la podríamos utilizar desde la clase B. Como hemos visto, si son clases que están dentro del mismo paquete, sí la podríamos utilizar. Incluso aquí dentro de la clase B, aunque fuera para recibirlo como argumento de un método, en principio no podríamos utilizarlo, ¿vale? Porque ya digo que están marcados con el modificador por defecto la clase A y por ende no podríamos utilizarlo. En el caso de la clase C, es una clase pública con su atributo C con modificador privado y los métodos públicos. Esta sería la manera más usual de crear una clase. Y como podemos comprobar desde modificadores, podríamos poder acceder directamente a C. Y lo haríamos de una manera conveniente en base a lo que sabemos ya de encapsulación. Fijaos, aquí hemos creado una instancia de B y al ser su modificador por defecto, desde otra clase del mismo paquete, podríamos acceder directamente a los métodos. Esta opción no suele ser recomendable en prácticamente ningún caso, ¿vale? También podríamos acceder directamente a esos métodos, ¿no? Si aquí en el caso de C descomentamos esta línea, podemos ver cómo ya tendríamos un error de compilación. Y es que el atributo C no es ni por defecto ni público, con lo cual no podemos acceder a él. Sí que lo podríamos hacer accediendo a través de su método getter, que sería la opción siempre más recomendable, ¿no? Esta de aquí. Y con esto terminamos de conocer los modificadores de acceso público, privado, protegido y por defecto, y nos lanzamos a conocer el uso de métodos y de atributos estáticos.